Análisis de las noticias, confrontación de opiniones, información actualizada en la voz de sus protagonistas. También una voz integral a temas diversos, esos que tú necesitas. Aquí inicia Andrés, el Mono López, Periodismo sin filtro. Este programa es auspiciado por... Suddenly feels like I'm gonna fall. Suddenly she passes right in front of me. Encontrar lo bueno en los momentos inesperados es un beneficio más de ser socio. Diners Club, tu mundo sin límites. 17:34. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por la sintonía. Estamos aquí con una nueva semana, evidentemente, para informar sobre los episodios más importantes que tienen que ver con la noticia nacional e internacional. Como siempre, procurando tener información actualizada con los protagonistas de la noticia, porque esa es la responsabilidad que tenemos como mini medio de comunicación digital. Así es que, a ver, saludemos. Nelita Guzmán, buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal, Nelita? Wagner Garcés, María Fernanda Ramos, gracias. Luis Adolfo Albuja, gracias, buenas tardes, felicitaciones por su programa. Tomás Alexander, Cristian Narváez, Mariana Tamayo, Lilia Tufiño, saludos desde La Troncal, Dios los bendiga, gracias igualmente. Mariana Tamayo, no, ya lo dije. Maffer Pichu, si las vacunas son veneno o no es lo que se debe saber. Bueno, algún rato voy a revisar, ahí nos pone un link sobre alguna información. Buenas tardes, nos dice Clarisa, ¿qué tal? Tami Granda, buenas tardes, Andrés. Acompañando otra vez, aunque muerta de frío. Sí, hace frío. Se nota, sí. Curioso, ¿no? Porque ya parecía que las lluvias nada que ver, y al menos acá en este sector del norte de la ciudad, vaya que ha llovido. Bueno, también sufrimos, pero en todo caso ha llovido. Cosa que ya tal vez no se esperaba tanto, ¿no? Yomar Yepes, hola Andrés, aquí presente, gracias por estar ahí, gracias a usted, Yomar, un gusto. Vero Patti, Mariana Tamayo, ya lo mencioné. Jorge Valverde, saludos de Quito, ¿qué tal, Jorge? Fernando Moreno, saludos desde Cumbayork, saludos, Fernando. Carlos Quevedo Morgado, Cristina Loaiza, una buena semana, Andrés, gracias, Cristina, igualmente. Daisy Granados, buenas tardes, señor Andrés López. Andrés nomás, mono. Suena muy formal eso, ¿eh? Regis Danilo Freire, buenas tardes, desde Latacunga, comparto, gracias, un gusto. Miguel Aristizábal, Elenita Jurado, buenas tardes, Andrés, saludos. César Alberto Aucapena, Salvatierra, saludos Andrés, un abrazo desde Machala, un abrazo César, gracias. Jorge Zambrano, desde la ciudad, la casa es la cosa, ya lo iba a decir de memoria, pero ahí abajo está, saludos de la casa de Mickey Mouse en Orlando, Florida. Andrés, un buen inicio de semana, nos dice Pauli, gracias igualmente. Jorge Valverde, don Andrés, buenas tardes, jaja. Don Andrés me dice, ni que tuviera, no sé, pues, don Alfonso, ya ok, don Alfonso porque tiene, pues, no sé cuántos años, ¿no? Pero todavía hay una diferencia, todavía no estamos en esa misma línea, pero bueno, gracias a todos por estar en sintonía. Revisemos de inmediato la agenda para el día de hoy. Bien, hablaremos sobre el plan de vacunación. El día de hoy ya se dio la información formal, oficial, digamos, del inicio del plan de vacunación. Hay una serie de elementos interesantes, otros nos dejan algunas dudas, pero bueno, serán los expertos, en este caso Andrea Gómez y Daniel, sin lentes es más difícil leer algunos, porque estoy leyendo en la pantalla, entonces, Simancas, es... que se me confundió la M con la N.
Ya, Daniel Simancas. Así que hablaremos o analizaremos, evaluaremos sobre el tema del inicio de la vacunación de este gobierno. Evidentemente la vacunación ya viene de antes, ¿no? Vamos a hablar sobre un tema también más adelante que ha generado enorme polémica en términos políticos, porque varios políticos ecuatorianos han firmado una carta, se llama Carta de Madrid, pero el tema es que esa carta está auspiciada, digamos, por un partido político que se llama Vox. Vox se menciona en varios portales que se trata de un partido de ultraizquierda, de todo lo contrario, de extrema derecha. Extrema, pues, la extrema derecha. Y no, curiosamente, dentro de algunos de los postulados hay declaraciones que podrían estar en derecha o en izquierda. Pero bueno, ya hablaremos con nuestros invitados porque además Pedro Freile fue uno de los que firmó esa carta. Así que será interesante conocer sus argumentos y estará como analista o politólogo Arturo Moscoso. El día de hoy nuestra editorialista invitada es Yolanda Cacabatze. Ella nos va a hablar sobre tema intersectorial. ¿De qué se tratará? Ya veremos. Y para concluir, daremos un vistazo a la gente que vive aquí en Quito o quienes han venido y han tenido la oportunidad de conocer el Jardín Botánico. Es un lugar realmente muy, pero muy bonito. Esta semana es una semana de entrada gratuita, así que vamos a recordar con algunas imágenes las características de este Jardín Botánico y que aprovechen para ir a visitarlo. Bien, de inmediato continuemos ahora con el tema del día. Este tema, nos vamos para Canadá para hablar de este tema del día, y es que la noticia tiene que ver con que, bueno, ya como consecuencia del episodio que voy a contar, las banderas están a media asta allá en Canadá. ¿Y por qué? Pues bueno, se trata de un descubrimiento poco agradable, al contrario, tremendo. Se trata de que se hallaron los restos de por lo menos 215 niños aborígenes en un antiguo internado de una colonia británica. Este descubrimiento fue gracias a un georradar que finalmente inspeccionó el lugar y encontró este macabro acontecimiento, ¿no? ¿De qué se trata? Resulta que estas instituciones de hace más de 100 años fueron diseñadas para alejar a los niños aborígenes de sus comunidades. ¿Para qué? Para tratar de asimilarlos a la cultura occidental. Es decir, reclutaban a estos niños chiquitos, así como ustedes ven, incluso hasta más pequeños, y los separaban de la familia, de la comunidad, de todo lo que era su entorno, y los mandaban o los llevaban a este internado. En este internado lo que procuraban eran eso, romper con las raíces. Impresionante, qué crueldad de los seres humanos en ocasiones, ¿no? Romper con sus raíces, con su gente, con su familia, con su cultura, con su identidad, para reeducarlos o para educarlos en términos de la civilización occidental. Es impresionante, ¿no? Una comisión de investigación ha calificado ese tema como un genocidio cultural. Evidentemente, y ahí vemos las imágenes, dirigidos por sacerdotes, ¿no? Es una cosa que a ratos uno se queda sin palabras. ¿Cómo puede haber ocurrido algo así? ¿Cómo pudo haber ocurrido algo así? Bien, si es que se quería educar a chicos amerindios o mestizos, en fin, pero llegar al extremo de romper con ellos, con todos los lazos. Se encontraron incluso restos de niños de 3 años. Así es que lo cierto es que eso, fueron reclutados e internados donde fueron apartados de su familia, su lengua y su cultura. Por eso Canadá el día de hoy está a media asta su bandera en señal de luto, de vergüenza, incluso así se ha dicho de parte de algunas autoridades, en sentir vergüenza de un pasado que abochorna como seres humanos, no haber provocado ese tipo de situaciones. En fin, ese es el comentario del día, que realmente da escalofrío, ¿no? Que por cierto no solo ocurrió en Canadá, ¿no? Ha habido otros episodios también de este tipo, ¿no? Era algo, no sé si común, pero ocurría con alguna, no sé si era una franquicia de algunas órdenes religiosas de reclutar a los niños
para adoctrinarlos o cambiarles su mentalidad para que se ajusten a la civilización. Fíjense ustedes, ¿no? Civilización cuando se procura ese tipo de comportamientos. Bien. 17:43, vamos ya, están nuestros invitados. Efectivamente decíamos que el día de hoy, ya con la presencia incluso del presidente Guillermo Lasso, se dio formalmente inicio al proceso de vacunación de este gobierno. Obviamente estamos hablando de un proceso que se arrastra desde el gobierno anterior y evidentemente lo que ha anunciado el gobierno es que ahora hay una identidad de parte de esta administración. El presidente Lasso ha dicho que no habrá privilegios, que no se vacunará nadie que no sea pues quien deba hacerlo a propósito de su edad, de su condición. Es decir, que se va a respetar absolutamente. Incluso él decía, yo me vacunaré cuando la ministra me diga que me corresponde por mi edad y así por el estilo. Bueno, ese como principio sin duda, así debe ser. Ojalá se cumpla, ¿no? Porque evidentemente ya hemos visto lo que ha sucedido en el programa de vacunación anterior. Lo que preocupa también es alguna declaración, no de hoy, sino me parece hace 1 o 2 días de la ministra, en el sentido de decir, bueno, tenemos un programa nuevo, todo está perfecto, solo hay que esperar a que nos lleguen las vacunas tal y como nos prometían. Entonces allí empieza nuevamente a ver las dudas, porque claro, eso también era el argumento anterior, es decir, sí, estamos listos, solo faltan las vacunas. Entonces uno esperaría que en esta nueva administración se hayan producido gestiones de forma de agilitar el tema y lograr tener a tiempo. De lo contrario, en fin, ya serán nuestros invitados quienes nos den luces sobre el particular. Se trata de la doctora Andrea Gómez, epidemióloga y salubrista, y el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE. Gracias a los dos por participar. La idea es que ustedes nos digan cómo ven el panorama, es decir, esta meta tan interesante de 9 millones de vacunados en 100 días. ¿Es viable? ¿Es realizable? Doctora Gómez, ¿cómo ve el panorama? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Daniel, un gusto compartir este espacio con ustedes. Comentar que efectivamente se nota un cambio de discurso, se nota un cambio también que detrás hay evidencia, que hay una planificación. Pero es verdad que no se ha tomado en cuenta la oferta que existe a nivel internacional de vacunas para poder hacer una propuesta tan grande y un reto tan grande que se ha puesto este nuevo gobierno. Yo creo que hay que ser honestos de lo que se puede cumplir y lo que no. Hay que tomar en cuenta que pasaríamos de aplicar aproximadamente 30.000 dosis diarias a 180.000 dosis. Es un salto bastante grande que implica muchos recursos, pero sobre todo que lleguen las vacunas. Hay que tomar en cuenta que desde enero de este año hasta ahora, hasta mayo, no han llegado más de 2 millones de vacunas y necesitamos que en 100 días lleguen 18 millones de dosis. Entonces, definitivamente hay que ser muy claros, honestos, transparentes para no generar esta ansiedad que lamentablemente se generó con el anterior gobierno. Se nota un cambio de discurso, se nota una intencionalidad y unas ganas de poder cumplir esto, pero también hay que hacer un análisis de factibilidad de recursos para ver si se puede o no se puede cumplir, sobre todo con la escasez de vacunas que hay a nivel internacional. No es algo que es nuevo o que va a pasar en el futuro, sino que es algo que ya se debe tomar en cuenta desde ahora. Doctor Simancas, ¿cuál es su primera lectura sobre el inicio de este nuevo periodo de vacunación? Bueno, lo que habíamos dicho, se empieza con algo de transparencia, criticando la gestión del anterior gobierno, ¿no? Colocando incluso en redes el tema de las mentiras que ha dicho el anterior gobierno, que se ha vacunado a 2 millones de personas, y haciendo la auditoría, el arqueo de vacunas se ve que no es así, que tan solo 500,000 personas han sido vacunadas con 2 dosis. Hay mucha vacuna que no se sabe a dónde se ha ido. Hay solamente el 30% de adultos mayores que se han vacunado y alrededor del 70% de profesionales de la salud. Entonces empiezan con el compromiso de terminar esa famosa fase 0, fase 1, que se les desvirtuó en algún momento al anterior gobierno. Entonces se ve transparencia, se ve que, como decía Andrea, hay evidencia atrás. Hablan de mitigación, hablan de contención, hablan que en la última fase iniciaría la reactivación, hablan de grupos prioritarios que dice OMS. Me parece que hay gente técnica detrás, se visualizan muchos de ellos
con algo de experiencia y ya no es ese oscurantismo que no sabíamos pues quién está atrás, con qué evidencia científica. Se puede palpar realmente que hay aspectos técnicos que están detrás de este plan. No hay muchos detalles, lo malo es eso, no hay muchos detalles, no ha habido una reunión, por ejemplo, con epidemiólogos para saber y apoyar estas decisiones, así que quizá eso falta un poco, que hay un documento oficial que uno lo pueda revisar desde la academia, que pueda sugerir, que pueda comentar. Entonces me parece que eso es lo malo. Y lo que decíamos finalmente, Andrés, el tema de la llegada de la vacuna, ¿no? Me parece que meses atrás ya en campaña estaban organizando la compra de las vacunas, pero en alguno de los discursos de la ministra como que percibí que iban a tener problemas logísticos de llegada de vacuna. Ahí inmediatamente no confiarse solamente en la vacuna rusa, sino empezar a buscar otras opciones, que al final tenemos que vacunar a 18 millones de personas. Si compramos algo más, pues no quedaría mal, por ejemplo, ya empezar a incluir en estas fases a jóvenes mayores de 12 años para el proceso de vacunación también, y no quedaría esta vacuna, entre comillas, que ya se han comprometido, pues quedaría sin utilizarse. Así que ese sería el primer análisis. Ahora, Andrea, usted decía que hay escasez de vacunas a nivel internacional. Uno podría decir tal vez es algo medio relativo, porque vemos el caso de Estados Unidos que parecería tener un exceso. Todo el mundo va a vacunarse allá, incluso hasta el zoológico decían que ya estaban vacunándole a los gorilas. Entonces, caramba, uno dice, ¿cómo se maneja? ¿Con qué criterios, no? Claro, lamentablemente esta escasez de la que hablaba es también por la mala distribución que hay. Hay países que acapararon más de 2, 3 dosis por persona y otros países como el nuestro que no tenemos la cantidad suficiente de vacunas para incluso priorizar a quienes pueden desarrollar una enfermedad grave, evitar el colapso sanitario, etcétera. Entonces, definitivamente la mala distribución, ese acaparamiento que hay por parte de muchos países, esa falta de solidaridad que ha existido en este tiempo, en donde más solidaridad se necesita, definitivamente ha tenido un efecto negativo en la humanidad. Hay que tomar en cuenta que mientras no todos estemos a salvo, no toda la humanidad va a estar a salvo. Tenemos la probabilidad de mutaciones, el virus cambia y definitivamente eso no se ha tomado en cuenta en el momento de tomar decisiones. Se necesita trabajar conjuntamente a nivel internacional y no se ha pensado en eso. Si queremos que la humanidad se reactive en sus actividades a nivel internacional, hay que trabajar conjuntamente. Ha sido una pena también que este proceso de que se liberen las patentes de las vacunas a nivel internacional se demore tanto, no haya una decisión aún, que todavía no se esté produciendo masivamente las vacunas para que puedan llegar a todos los países. Y claro, lamentablemente nosotros también somos uno de los países que ha sido afectado. Oye, yo Andrea, creo que algo... Sí. Andrea, quería preguntarle, no sé si usted escuchó estas declaraciones de los jóvenes tiktokeros que ya un poco confesaron, o mejor dicho, contaron cómo había sido esa vacunación. Y básicamente lo que dicen es que a ellos les dijeron que estaban sobrando vacunas y que mejor era ponerlas porque si no se iba a desperdiciar. Eso encaja con todo el caos que había en esa época, es decir, que efectivamente capaz... Porque claro, hay mucha gente que duda que esa sea una versión real, pero capaz que sí, en el sentido de que había tal desorganización que decían, bueno, si ya se sacó de la cadena de frío esas vacunas, hay que ponérselas a alguien, porque de lo contrario se va a desperdiciar. ¿Qué opina usted? Es posible que algo así pueda suceder, pero lamentablemente en el caso de ellos las fotos y estaban haciendo fila, estaban esperando, la información les llegó directamente. Si hubiera sido así, hubiera sido alguien del personal que estaba ahí trabajando, tal vez alguna persona de la tercera edad que hubiera estado cerca. Por ejemplo, en mi caso, yo esperé a que me llegue la notificación por parte del Ministerio de Salud, porque no pertenezco a ninguna federación, no pertenezco a alguna institución que me haya hecho llegar la vacuna con anterioridad, y me acabo de vacunar mi primera dosis el día de hoy. Entonces, definitivamente se necesita también un respeto al proceso de vacunación y el poder entender que ese proceso nos hace bien a todos si lo respetamos, si somos parte de ese proceso, de ese plan, de esa planificación, y entender que la vacuna es para poder evitar la muerte y una enfermedad grave, sobre todo a quienes pueden desarrollar este tipo de enfermedad, sobre todo quienes están en más contacto con el virus, quienes estaban en primera línea, porque hay que tomar en cuenta que esto sucedió cuando estaban vacunando a la primera línea. Entonces, definitivamente uno puede excusarse, puede buscar alguna
excusa por detrás, pero definitivamente es algo que se debería incluso transparentar, conocer quiénes fueron los que se vacunaron, porque como decía Daniel, definitivamente no se ha vacunado a quienes se debió vacunar. Y incluso en la presentación del plan de vacunación consta de que esos 2 millones de dosis que se habían aplicado no tienen una priorización. Y eso está muy claro incluso en el plan y lo dan a conocer. Y eso habla también de transparencia. Ahora ha mejorado, definitivamente se llamó estos días, y yo soy parte de eso y testiga de que se llamó ya a todos los profesionales de la salud que estábamos rezagados. Entonces, definitivamente, ojalá esto continúe y se vea ese cambio con las vacunas que hay, ¿no? Que lleguen a quienes tienen que llegar. Daniel, 2 elementos nuevos que se incorporan en esta nueva etapa también. El tema de uno poder entrar pues a internet y tener toda la información, el lugar, el día, en fin. Aunque bueno, y si no le corresponde, evidentemente te dicen todavía no es pertinente. Es decir, y esta colaboración del Consejo Nacional Electoral para tener lugares, tecnología y así poder masificar la vacunación, ¿es una medida acertada? ¿Tiene referencia sobre algún otro país que haya hecho algo parecido? Bueno, sí, el padrón electoral se ha utilizado en algunos países como punto de referencia, pero ya teniendo primero el staff de personas que van a trabajar, porque no hemos visto, por ejemplo, una contratación masiva de profesionales que fueron desvinculados. Y la otra estrategia era que podíamos activar las unidades operativas del Ministerio de Salud, que son alrededor de 3,000, y así vacunar. En ese sentido, a mí no me llama tanto la atención lo del padrón electoral, más que por la información, pero de que sea una estrategia que nos va a sacar del hoyo, pues no soy tan fan, se podría decir, de esta estrategia, más teniendo 3,000 puntos de vacunación en el mismo Ministerio de Salud, que se podría incrementar la velocidad, que tienen camillas, que tienen profesionales, que tienen experiencia, que conocen a la gente. Claro. Y hubiese apostado más por ahí, y luego campañas de vacunación casa a casa, pero una vez más, teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas. Si usted tiene un registro, un marco de personas por vacunar, pero no tiene vacuna, por más tecnología que tenga, por más links, por más páginas web que tenga, la gente va a empezar a cansarse también, porque eso es salud pública. La comunicación efectiva en salud es fundamental. Si usted ahora dice que le van a dar el lugar y fecha de la vacunación y solamente le sale el lugar y no la fecha, pues empieza a generar dudas. Luego generarán otros links y links y la gente va perdiendo la confianza, cuando otros países ahora están luchando para que la gente se vacune, no por la disponibilidad, sino para que la gente quiera acceder, porque ya tenemos varias noticias falsas de gente que está queriendo desprestigiar a las vacunas cuando más las necesitamos. ¿Usted ya se vacunó, Daniel? Sí, yo accedí a la vacuna y yo trabajo también haciendo prestación de servicios de salud como médico. Ya accedí a la vacuna. ¿Y en segunda dosis también o todavía le falta? Segunda dosis ya. Vaya, tuvo mejor suerte que Andrea. Pero en todo caso, no, enhorabuena, porque vaya que ustedes sí que lo merecen. Ahora, otro detalle, mientras analizamos y vemos toda la campaña, la infraestructura, el trabajo que se va a realizar, me pregunto, ¿cómo está el virus? ¿Qué pasa con el virus? Ya hemos visto estas variantes, en fin, no está controlado ni mucho menos, Andrea, perdón. Sí, efectivamente, lamentablemente continuamos en una transmisión comunitaria, no tenemos la capacidad diagnóstica suficiente para saber qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, la situación en cada provincia, en cada cantón difiere, entonces es indispensable no solamente enfocarnos en el plan de vacunación, sino también en un plan de control de pandemia. Esa parte positiva que le escuché hoy a la ministra, por ejemplo, de hablar de controlar la pandemia, de ser un plan de control de pandemia, me pareció excelente. Ojalá sea así. Se necesita comunicación de riesgo, se necesita comentarle a la población cuál es la situación. Hay que tomar en cuenta que pasamos por un fin de semana largo y hay que esperar aproximadamente 7 días u 8 días más para poder conocer si tuvo algún efecto en aumentar el número de casos en el país.
Continuamos en transmisión comunitaria independientemente de si me vacuné o no. Necesito continuar con el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el ventilar espacios y definitivamente continuar sobre todo con el autocuidado y el cuidado a mis seres queridos. Entonces, continuamos con una transmisión comunitaria. Ojalá tengamos mayor información. Sí se ha visto una disminución de la velocidad de transmisión, pero lamentablemente en algunas provincias y en algunos cantones la ocupación hospitalaria todavía se encuentra elevada. Deberíamos bajar siquiera a menos del 80% para ser más positivos en términos de la situación, pero desde mi punto de vista al menos deberíamos hablar de un 75% para hablar de que la situación ha mejorado a nivel nacional y no de un 90%. Ahora, por cierto, en su experiencia, ¿cómo le fue en términos de cantidad de personas en el momento de la vacunación? Veía un reportaje ahora en el sentido de que había lugares sumamente abarrotados, como siempre, a las largas filas, y habían unos establecimientos vacíos. Me parece que era un colegio que se le había adaptado y no había nadie, simplemente nadie. En su caso, ¿cómo le fue? En mi caso me fue bien, fui temprano, apenas me notificaron, había pocas personas, fue expedita el vacunarme. Y también acompañé a mis papás, tuvieron la misma experiencia, ellos ya se vacunaron. Mi papá hace un mes recibió ya la segunda dosis y mi mamá hace unas 2 semanas recibió la segunda dosis. Y acá la coordinación de la Zonal 6 ha sido muy ordenada, muy organizada. Y ojalá se mantenga. Sé que hubo 2 días que no fue así, que hubo aglomeración, pero me parece que lograron organizarlo. Hay que tomar en cuenta que tienen, como decía Daniel, una experiencia muy grande en términos de vacunación. Incluso con la influenza se vacunaba cerca de 1 millón de personas al mes. Entonces hablamos de que hay una capacidad, hay conocimiento. Lo que ha faltado es una organización y una buena gestión a nivel nacional. Daniel, ¿con el tiempo es posible reevaluar la eficiencia de la vacuna? Y lo pregunto porque siempre salen voces por allí buscándole la quinta pata y en el sentido de decir que ya van a ver ustedes las consecuencias con el tiempo de la vacunación, esto va a provocar una serie de complejidades en la salud. ¿Eso suele ocurrir con otras vacunas, es decir, hacer una suerte de evaluación o no, o eso no es necesario? Pues en efecto, dentro de los protocolos de investigación clínica, una vacuna tiene que ser evaluada a los 2 años. Luego debe haber un seguimiento a las personas de al menos 2 años, es decir, son aprobaciones de emergencia y se necesita, si tú quieres, estamos todavía en un experimento mundial que en otras condiciones no pandémicas, pues debería haber pasado y ser un poco más riguroso. Ahora, eso es hablando estrictamente de la metodología del ensayo clínico. Sin embargo, estas noticias falsas, incluso de gente muy reconocida a nivel internacional, llaman la atención, han sido desvirtuadas totalmente por los mejores virólogos, las mejores fuentes de información, los mejores artículos. Este sujeto habla sin evidencia científica, no sabemos el trasfondo que tiene o los intereses que tenga detrás, pero definitivamente que las vacunas han demostrado en los vacunados evitar la muerte, la hospitalización e incluso la infección en el caso de algunas vacunas. Y los repuntes de casos, por ejemplo, en Reino Unido, en Chile, son en personas no vacunadas. Entonces, realmente el discurso de este señor pues se desmorona, aún sabiendo que otros laboratorios han demostrado que las vacunas mantienen la misma tecnología de las vacunas que hemos estado poniéndonos durante los últimos 100 años. Así que obviamente aparecerán eventos adversos quizá luego durante estos 2 años, pero definitivamente que ellos no sobrepasarán el beneficio real que están teniendo y que pueden tener las vacunas a nivel mundial. Otra inquietud, Andrea, es la siguiente. Si la vacuna tiene que ver para el ataque contra el coronavirus, que tiene determinadas características, entonces uno diría que no tiene la efectividad con otros virus, con las variantes, porque no tiene las mismas características del coronavirus, ¿o sí? No sé si me explico. ¿La vacuna es efectiva para las variantes también?
Hasta el momento sí, la evidencia ha mostrado que esta eficacia que hay dentro de los estudios que han existido hasta ahora ha variado en algunas vacunas, como el caso de AstraZeneca. Sin embargo, todavía muestra efectividad, es decir, todavía puede prevenir una enfermedad grave y la mortalidad en un porcentaje elevado. Ahora, hay que tomar en cuenta que ya la efectividad, que es un paso más allá, es decir, es observar qué es lo que sucede ya en la población. Se ha observado que en el caso, por ejemplo, de Pfizer, se está tomando evidencia con Sinovac, todavía falta, pero se ha observado una eficacia con todas las variantes. Se ha observado una menor eficacia con la variante de Sudáfrica. Todavía se continúan los estudios, todavía la evidencia no es tan sólida como para llegar a una conclusión final, pero es posible que tengamos mayor información. No sabemos todavía qué es lo que sucederá, pero definitivamente mientras no tengamos esta inmunidad colectiva, esta inmunidad de rebaño, independientemente de si me vacuné o no, es mejor seguir utilizando la mascarilla. Comprendo. Tenemos algunas inquietudes de la gente que nos está escuchando, Daniel. Por ejemplo, Edison Aguirre dice, buenas tardes, ¿qué pasó con la vacuna AstraZeneca? ¿Ya hubo problemas con la gestión de la segunda dosis para los profesores? Sí, ahí hay un problema logístico, pero también de evidencia científica que hay que saberlo comprender y hay que entender la rapidez con la que está reaccionando el Ministerio de Salud. Es decir, la nueva evidencia indica que mientras más tarde te pongas la vacuna de AstraZeneca, incrementa más la efectividad. Entonces sería contraproducente que usted se ponga a las 4 semanas cuando podría ponerse a las 8 o a las 12 semanas e incrementar algunos puntos porcentuales de efectividad. Por eso es que se ha decidido que la vacunación pueda tardar hasta 12 semanas. Esto ayuda muchísimo también en el tema logístico porque permite redistribuir esa vacuna haciendo compras, obviamente, o mirando si es que los proveedores nos van a dar más vacunas AstraZeneca y garantizar, por ejemplo, la primera dosis de otras personas con AstraZeneca y tener un lapso ahí de seguridad para poder vacunar con iguales niveles de efectividad a las personas. ¿Cuál es el problema? Quizá que tú al vacunar, al espaciar más la primera de la segunda dosis, pues estas personas tendrían que tener máximo cuidado en este lapso para estar totalmente protegidos. En ese sentido, yo no me quite el sueño el tema de AstraZeneca, más bien reconozco la rapidez con la que gestionaron el cambio en la evidencia científica que fue muy rápido, muy espontáneo, y tenemos que seguir las normativas técnicas de nivel internacional que no veíamos antes, ¿no? Y que lo estamos pues sintiendo y palpando los académicos y científicos. ¿Cuál es la diferencia, Daniel, entre una vacuna que necesita de solo una dosis y la que estás mencionando ahorita? Es decir, que más bien mientras más tiempo se ponga la segunda dosis, más es mejor entonces. Es decir, esa vacuna de una sola dosis es más potente, tiene características distintas. ¿Cuál es la explicación? No, simplemente que en los estudios preclínicos y clínicos en fases iniciales se detectó una alta eficacia en primera dosis, que es, por ejemplo, Johnson & Johnson, que sobrepasa el 60-65%, que el umbral de OMS es 50%. Entonces ellos vieron, es un tema incluso de alternativas a la humanidad. Entonces, si tú viajas de Estados Unidos, tienes una vacuna que tiene el 70% AstraZeneca, tiene otra el 80%, el 90%, y decides que no puedes quedarte, pero como es igual de efectiva y segura, decides ponerte Johnson & Johnson una dosis. No es que le han cargado a esta vacuna con mayor cantidad de virus, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, igual Johnson & Johnson es una vacuna que es confiable, incluso el 100%, evita el 100% de muerte y de hospitalización, y está en comparación con AstraZeneca, Sinovac, así que es una vacuna igual segura y efectiva. Para finalizar, Andrea, cuando se requiera ya de una cobertura de vacunación ya masiva, se ha hablado de esta minga, ¿no? Es decir, que vayan voluntarios, que todo el mundo se incorpore, porque la idea para que sea efectiva es que se vacune la mayor cantidad de personas. Si tenemos esa posibilidad, hay gente que pueda contribuir, ¿cree usted, o tendremos problemas para conseguir un número importante de gente que vacune? Bueno, definitivamente con el aporte desde las instituciones, también los sectores comunitarios, hay que hablar también de
quienes han sido parte de la salud comunitaria que no se tomó en cuenta con el anterior gobierno. Yo creo que eso es un avance. También se está hablando de un trabajo conjunto, también las juntas parroquiales, estamos hablando también desde un trabajo que ojalá puedan unirse también las iglesias, un trabajo conjunto, ya un trabajo comunitario desde la ciudadanía, cuáles son los aportes que yo puedo dar en mi comunidad, cómo puedo ayudar y trabajar. Yo creo que eso le faltó al anterior gobierno, ojalá que con este se pueda ya escuchar a la ciudadanía, trabajar conjuntamente con ella, porque es la forma de combatir una pandemia, es ese trabajo conjunto, ese trabajo solidario que necesitamos todos poner de parte. Al principio yo creo que no será fácil el proceso logístico, Claro. pero al menos quienes ya trabajan, por ejemplo, en los centros de salud ya conocen a sus comunidades y se podría organizar el trabajo en esta zona, sobre todo en los sectores que es el acceso un poco más difícil. De que se puede, yo creo que si todos ponemos de la mano podemos salir adelante. No es fácil al inicio, sobre todo en este cambio de mando, pero esperemos, démosle tiempo al gobierno para poder dar algún análisis de sus primeros días de gobierno. Bien, muchísimas gracias a ustedes por haber participado, los doctores Daniel Simancas, Andrea Gómez, dando sus primeras impresiones. Sin duda, por ahora suena bien, tiene lógica, creatividad, en fin, están convocando para que la gente tenga esta expectativa de una vacunación, pero hay elementos que nos dejan un poco preocupados a propósito de la adquisición de las vacunas de manera oportuna. Si nos viene así cada cierto tiempo de apucho, realmente no va a tener el efecto que buscamos, ¿no? La idea es que sea masivo para que tenga esta inmunidad de rebaño que se menciona tanto. Gracias nuevamente, que tengan una buena noche los dos. Gracias. Gracias, Buena noche, Andrés. gracias. Andrea, un gusto. Un gusto. Gracias a ustedes por participar. Siempre la opinión de científicos las opiniones son importantes para el propósito de hablar con autoridad sobre estos temas. Tenemos un afiche que vamos a poner ahí, un arte. Yo todavía me quedé en la época de los afiches. Recordarles que estamos organizando este curso de periodismo para los jóvenes o no tan jóvenes, en fin, pero que quieran trabajar en la elaboración de un reportaje. ¿Cómo se elabora un reportaje? Desde el inicio, desde que uno elige el tema, cómo se va desarrollando el proceso, la edición, en fin, todos los elementos de efectos, todo, cómo lograr, por ejemplo, no sé, emocionar, llegar a la gente con determinados elementos, estrategias que hay, ¿no? También está el otro curso que es sobre las entrevistas, tips también de preparación de las entrevistas y también cómo trabajar para finalmente ser un presentador de noticias. Hay ya para los cursos algunos, me refiero a los que están más lejos, ya hay interés, pero el que se viene ya pronto habría que ya ir cerrando. Así que, porfa, los últimos serán los primeros, dicen por ahí, así que aprovechen los últimos días para cerrar eso. Bien, vamos, continuamos, 18:10. Y ahora sí, comentábamos al inicio, cuando hacíamos la agenda, sobre esta polémica que surgió a propósito de la denominada Carta de Madrid. Decía que esta es una iniciativa que la propone un partido político de derecha español que se llama Vox. Bueno, eso en cuanto a algunas opiniones. Hay quienes lo catalogan no solo como de derecha, sino como de extrema derecha. Y ahí empiezan una serie de conjeturas sobre lo que significa que políticos ecuatorianos hayan suscrito esta carta. Sobre el contenido, evidentemente, de la carta vamos a hablar para ver cuál es el alcance de aquello y, evidentemente, escuchar las opiniones de nuestros invitados. Pedro José Freile, ex candidato a la presidencia del Ecuador, quien firmó justamente esta Carta de Madrid. Y Arturo Donoso, politólogo y abogado defensor de derechos humanos. Gracias a los dos por participar. Pedro José ya hizo una suerte de Facebook Live dando su explicación en detalle y eso nos sirve para tener ya algunos elementos sobre por dónde ir. Pero bueno, tal vez empezar antes de hablar de la polémica, ¿qué es Vox? Es decir, también decirle a las personas, capaz no están al tanto, sobre las características. ¿Cuál es la característica de este partido político, Pedro? Bienvenido.
Pedro José. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos, amigos. Yo creo que, de hecho, sobre lo que es Vox, creo que podría informarte mejor el Arturo, porque en realidad lo que yo he firmado es parte de un proceso en el cual varias organizaciones políticas y organizaciones civiles alrededor del mundo estamos encaminándonos para contrarrestar lo que son las iniciativas del llamado Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. En realidad, la naturaleza misma o cómo se organizó Vox y demás, no te podría decir nada realmente. Claro, pero digo, la iniciativa viene de Vox, de la Carta de Madrid. La iniciativa de la Carta de Madrid proviene de una fundación que se llama Disenso. La Fundación Disenso, de hecho, está formada por varios políticos españoles y europeos, parlamentarios europeos de distintas vertientes políticas, en donde además no solo hay personas de vertiente de derecha, sino incluso socialdemócratas que forman parte del mecenazgo que sostiene esa fundación en particular. Okay. En nuestro caso, la relación, de hecho, es más por la fundación que por el partido político. Pero bueno, ¿tienes alguna información? ¿Vox es un partido de derecha o de extrema derecha? Para nosotros ellos son un partido conservador y de hecho lo relevante de ellos es el hecho que han tenido la iniciativa de organizar lo que se denominó el Foro de Madrid. Más allá de eso, lo importante es la existencia del foro como un mecanismo que va a dar, de hecho, casi inmediatamente en los siguientes meses con lo que se llamará el Foro de Bruselas, que es la plataforma, digamos, internacional más relevante, que es en la que esperamos articular realmente otro tipo de producción intelectual y articulación a nivel de ONGs para poder contrarrestar lo que va a ser, y de hecho es la ofensiva mediática, la ofensiva dentro de la organización social y de las siguientes elecciones, por ejemplo, seccionales, parlamentarias y generales de la mayoría de países de Latinoamérica. Ok, Arturo, ¿cuál es tu visión? ¿Qué características encuentras en el partido Vox? Hola Andrés, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos miran y un saludo también a Pedro, a los tiempos. Vox es un partido que está catalogado como de derecha radical, ¿no? La derecha radical tiene algunas características particulares que lo distinguen del fascismo y de la extrema derecha, porque la extrema derecha es antidemocrática per se, ¿no? Y el fascismo también, mientras que la derecha radical a la que adscribe Vox es una derecha más bien iliberal, que juega dentro de los elementos o dentro de la cancha democrática, pero igual tiene un discurso antipluralista, antinativista, ¿no? Esto es decir, xenófobo y muy tradicionalista y conservador. Esos elementos, pues, lo ponen en este calificativo de derecha radical, y además es una agrupación política que tiene muchos elementos de discriminación, ¿no? Discriminación hacia los grupos minoritarios, tanto étnicos como de orientación sexual, ¿no? Y también en contra de las mujeres. Cabe aclarar, Andrés, cabe aclarar, Pedro, que la Fundación Disenso es una fundación creada por justamente Santiago Abascal, el fundador de Vox, junto con otros miembros de Vox, para crear cuadros políticos, ¿no? Un poco en la misma línea de lo mismo que critican, que me parece bastante curioso, ¿no? De la fundación esta del Centro de Estudios Políticos y Sociales que fundó Podemos en su debido tiempo, justamente para tratar de captar adeptos no solo dentro del círculo español, sino también por fuera de ellos, ¿no? Y a través de esta fundación, pues, se fueron plantando estas ideas de la izquierda radical, en cambio, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, etcétera, y al ¿no? parecer, Entonces, sí. Digo que al parecer ha sido efectiva esa estrategia para captar adeptos, ya que vienen a Ecuador y han tenido, por lo menos, ya veremos quiénes han firmado. Entonces, Pedro José, cuéntanos, ¿qué parte del contenido, me imagino que todo, pero qué quisieras destacar de la carta en la cual tú te sientes identificado y por lo cual has firmado ese documento? Bueno, primero para nosotros es muy importante encontrar un espacio, porque de hecho lo que estamos participando es en un foro, no en un coro,
en el cual podemos promover el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la defensa de las libertades que le permiten a la gente efectivamente proclamar las causas sociales que impulsan. Nuestra postura, definitivamente, y no es un secreto para nadie, es considerada muy progre dentro de nuestro propio medio. Y es una postura que nosotros vamos a llevar al Foro de Bruselas como parte de nuestra propuesta política. Nosotros apoyamos la posición, por ejemplo, de el aborto en caso de violación, y de hecho nuestra posición es un poco más radical en el largo plazo respecto a que solo las mujeres pueden decidir sobre sus cuerpos. Pensamos que la sociedad tiene que entrar en su conjunto a una discusión seria e informada y en el largo plazo sobre la posibilidad de familias homoparentales, o por ejemplo, sobre incluso la discusión de la eutanasia, o la posibilidad de todos estos temas que en nuestro país son tabús y son delicados. Y con esos mismos es con los que desde hace meses hemos hecho contacto dentro del foro. Y lo que hemos encontrado es un espacio para realmente encontrar lo que nos importa. Y es la posibilidad de combatir una estructura de Estado al cual nosotros ya hemos identificado desde hace 5 años como socialismo del siglo XXI, que trastorna todo lo relevante del Estado en manos del poder político estatal, que a partir del artículo 313 y siguiente, solo por excepción, permite la participación del sector privado en actividades consideradas estratégicas para el Estado, rompiendo lo que nosotros pensamos es un principio ético de buena gestión pública, y es que el Estado dé certezas y el sector privado asuma los riesgos. Y es por eso que hemos encontrado un buen espacio para hacer este tipo de gestión. No es el único foro en el cual vamos a participar. De hecho, estamos abriendo espacios en varios de otros foros dentro del Commonwealth y dentro de los mismos Estados Unidos de América. Y pensamos que es un momento particularmente relevante para poder romper el sistema, cuál es nuestra promesa en lo político, el poder abrir estos espacios de diálogo. Hoy, después de reunirme con ustedes, de hecho, les invito a que me acompañen a una cosa que ya me han dicho que va a ser como entrar Daniel en la jaula de los leones. Voy a estar en un Twitter Space organizado por el activismo feminista, que de una u otra manera es por donde más me han pegado por haber suscrito la carta. Nosotros sabemos que la forma del ejercicio de la política, como le hemos planteado, de entrada, tomando el control del partido más feo del sistema, sin usar los recursos que utilizan todos los políticos, hablando de la necesidad de explotar petróleo y ahora adhiriéndonos a un foro en donde vamos a hablar de cosas en donde muchos de los participantes de pronto no van a querer escuchar, es la característica de nuestra manera de hacer política, Andrés y Arturo. Para nosotros, más que una adhesión, es una participación para hacer nuestro proceso político, como visionamos, debe ser llevada a cabo la política, elevando el discurso, debatiendo. Vale. Aunque cuando uno ve la firma en un documento de alguien, tú dices, se adhirió a esta causa. Es decir, la firma da la sensación, por lo menos, de decir yo estoy en esta línea, yo comparto estos ideales. Por eso es que genera un poco de ruido, Arturo. No sé qué opinión te merece al respecto. Sí, a mí me sorprende. Por supuesto, Pedro José está en la libertad de firmar cualquier carta que a bien tenga y adscribirse a cualquier declaración de principios que a bien tuviere, en beneficio o en perjuicio de su agrupación política y de él mismo como político. Pero a mí sí me sorprende que defienda, como lo hemos visto ahora y como se lo vio en campaña, temas de libertades, de derechos de las minorías, etcétera, y adscriba a un documento creado por una agrupación política que justamente representa todo lo contrario, ¿no? Este antipluralismo, persecución a la prensa, esta persecución a los inmigrantes y sobre todo la posición ultraconservadora de Vox y de la Fundación Disenso, ¿no? En relación al aborto, se opone absolutamente a la despenalización del aborto, quieren revisar el tema de la despenalización del aborto en España, se oponen al matrimonio igualitario, se burlan de la ideología de género, que caricaturizan la lucha feminista. Si uno ve los discursos de Abascal, encuentra estas referencias a una supuesta ideología de género que no existe, el enfoque de género es otra cosa, y una política muy machista, ¿no? Lo que explica obviamente la indignación de todos los grupos feministas a los que irá ahora a responder Pedro en relación a la suscripción de este acuerdo.
Y sobre todo Andrés y sobre todo Pedro, insisto, tú tienes toda la libertad de firmar cualquier cosa. El punto es que no se puede adscribir a una carta, por más lírica que sea y más bonitos enunciados que tenga, cuando parte de una agrupación política como de derecha radical como Vox. Porque aquí en política no es importante solo el mensaje, Andrés, es importante también el mensajero. Y el mensajero en este caso es una agrupación que representa todo lo que supuestamente no representa Pedro en el discurso que sostuvo en su campaña política y ahora que lo está diciendo aquí, ¿no? Absolutamente contradictorio lo encuentro, Andrés. Sí, yo también, por eso quiero contrastarlo con Pedro José, es decir, porque realmente no se entiende. ¿Tú eres xenófobo, Pedro? No, de hecho, no. Soy casado con gringa. Ya. Pero no, permíteme hacerte preguntas puntuales y respuestas, por favor, así también súper puntuales. ¿Ya? ¿Eres homófobo? No. Ya. Ultranacionalista, digamos. Bastante nacionalista, sí. Ya. Ya dijiste, no te opones a la ideología de género, tampoco al aborto por violación. No, a ver, el tema de ideología de género nunca hemos topado aquí. Para mí hay ciertos temas en educación que tienen que revisarse. Para nosotros lo principal desde el punto de vista republicano es que haya el espacio para debatir. Y esto es lo principal. Participar en un foro no te vuelve parte del coro. Para nosotros el hablar entre personas que somos, Pedro, digamos así, que te interrumpa. Participamos de las mismas ideas, no es debatir. Algo quiere decir Claro, Arturo. Pedro, perdóname que te interrumpa, pero tú cómo puedes hablar de participar en un grupo que quiere debatir cuando cuando el creador de esta carta, del grupo político que crea esta carta, se opone y ha sido sancionado por la justicia en España a la presencia de periodistas que no les gusten? De periodistas de ciertas líneas más progresistas en España que no les gustan y entonces les han prohibido la entrada. ¿De qué pluralismo y de qué conversación y de qué foro puedes hablar cuando hablas de una organización que justamente se opone a eso? Pues vamos a ver cuando esté presente en el foro, pues Arturo. El tema es este, si yo simplemente editorializo, si yo simplemente escribo o comento en un grupo en donde todos estamos complaciéndonos de escuchar lo mismo, en realidad no estamos debatiendo. Yo creo que la lógica de la política en el mundo nos lleva a la necesidad de sobrepasar la comodidad de hablar entre los que pensamos iguales o similares. Y tenemos la responsabilidad de llevar el debate a donde están los otros. Eso es parte de nuestra gestión política responsable. Ya. Yo sé que no es lo más cómodo, ni es lo más fácil, y de hecho provoca este tipo de tensión política, pero eso es parte de hacer la política bien desde nuestro punto de vista. Así que esa es la misión en la que estamos convocados. Ahora, hay hechos, Pedro José, lo que decía hace un momento Arturo, pongamos la imagen, es decir, si tú hablas que quieres la defensa de las libertades, ¿cómo se entiende esto que ocurre allá en España? Vox sobre el veto al país, ustedes no son periodistas, es decir, Vox impidió el ingreso a un medio de comunicación porque consideraba que no son periodistas o porque lo que hacían era publicidad, es decir, básicamente el discurso de Correa. Yo no sé si tú te sientes identificado ahí, pero yo leo esa noticia y es como ver reflejado. Entonces uno no entiende si estamos hablando de extrema derecha o de qué tipo de extrema, pero vaya que... Yo te puedo hablar un poco de la política ecuatoriana, porque es aquí donde estoy haciendo política, y lo que te puedo decir es que sí estuve siempre en desacuerdo con la política de Rafael Correro, de incluso a nivel legal, crear mecanismos para vetar la libertad de expresión de los medios, y de hecho creo que todavía nos falta mucho por hacer, y la iniciativa legislativa que tiene el gobierno del Ecuador todavía debería incluso crear protección para el periodismo de investigación, protección explícita. Entonces, para mí, en donde me sumo con otras fuerzas, es en la posibilidad de desarticular la embestida política del Foro de Sao Paulo a nivel regional. Necesitamos sumar fuerzas con otros para hacerlo. Y yo veo que las fuerzas internas de entre nosotros están dedicadas cada uno a defender causas pequeñas, estancas y débiles, por lo cual necesitamos buscar apoyos más grandes que nos permitan combatir el socialismo del siglo XXI en otra escala. Entonces, yo no defiendo Vox, yo defiendo Amigo, yo defiendo la gestión política que hacemos y defiendo el espacio político que estamos ganando para llevar las causas que defendemos como ecuatorianos a más voces, a 700 millones de personas que hablan un idioma o tienen una raíz en algo en común que nos pueden apoyar a potenciar estas causas.
Arturo, no sé, ¿qué opinas de esto? Es decir, ¿se justifica entonces? Bueno, no sé si se justifica, no es la palabra. ¿Cómo ves el argumento en términos de que se trata de un foro para debatir, para encontrar ideas, para participar en otros foros de otros países? Es decir, pero lo que pasa es que pudiste haber elegido otro que no sea Vox. Realmente es que es casi indefendible. No escogí a Vox, es el foro lo que me interesa, Andrés. Y de hecho, como ese foro, vamos a participar en 4 o 5 foros más. El foro es una creación de Vox. Claro. El foro es una creación de Vox justamente con las mismas intencionalidades que se creó el Centro de Estudios Políticos y Sociales de Podemos. La misma cosa. Tú no puedes combatir fuego con fuego, Pedro José. Tú no puedes echarle gasolina al fuego para creer que se va a apagar. Tú no puedes ponerte en posiciones extremas para combatir el extremismo. Esa no Yo es no la creo solución. que nuestras posiciones... Es que Arturo, fíjate cuáles son nuestras posiciones, Pedro, no son extremas. Pedro, tú ni siquiera estás diciendo voy a debatir. Estás adscribiendo un comunicado suscrito por esta gente, que ha sido creado por esta gente. Claro. No es que agarremos y hagamos un debate como el que estamos teniendo tú y yo aquí y discutamos ideas. Estás adscribiendo a las ideas que adscribe Vox y que adscribe la derecha radical en España. Es muy importante leer el contenido de la carta para decir a qué estamos adscribiendo. Pedro, no importa el contenido de la carta, aquí también importa quién hace la carta. Eso es fundamental en política. Además, no puedes ser tan ingenuo. Pedro José, además, tú has argumentado que es una carta que está apoyada por políticos distintos y divergentes, pero la carta no dice, a ver, estos políticos son los que adhieren plenamente, estos otros políticos son los que adhieren más o menos. Es decir, tú lees la carta y está tu firma. Eso significa que hay una simpatía, una afinidad, una adhesión. Hay una adhesión al proceso en el cual podemos impulsar las causas que nos interesan. Y de hecho, yo les invito a les cuento un ejercicio para que vean un poco qué es lo que estamos haciendo. Cuando comenzamos este proceso, la crítica más grande era, ¿por qué te metes en ese partido? Una vez que entramos en el partido y se entendió la dinámica de lo que hacemos, porque nosotros lo que hacemos es predicar con acción, bueno, ahora resulta que sí nos gusta lo que estás haciendo. Y llegamos a este otro momento. Y así vendrán otros momentos en los cuales, de hecho, necesitamos de este tipo de impulso para poder impulsar la causa que nos conmueve. Así que yo lo que les digo es, mírennos, miren lo que estamos haciendo. Miren a dónde vamos a llegar con el discurso que realmente nos va a ayudar a romper el sistema. ¿Quiénes firman la carta o no? Pedro. Lo mismo me dijeron cuando entré al partido. Que he estado escribiendo una carta que ha sido creada por Vox, por la derecha radical española, xenófoba, antiaborto, antigénero, anti todo lo que tú dices defender. Te voy a preguntar otra cosa, Arturo. ¿Tú respetas la Constitución del Ecuador? Pero eso es otra cosa, Pedro. Que fue promovida por el socialismo del siglo XXI, que fue producto incluso fraudulento de procesos electorales que nos han puesto dentro de un esquema que ahora tenemos que respetar, qué sé yo. O sea, el tema no es de dónde vienes y de dónde nos lleva. Y esto es política. Y es así como lo hacemos. Hay un periodista. Pero por eso mismo, esto es política. Y cuando tú adscribes a un comunicado creado por un partido de estas características, estás avalizando lo que este partido representa. Eso es política. Yo te digo, Pedro, con todo respeto, nos conocemos muchísimos años, te digo con todo respeto que está bien, tú adscribe lo que tú quieras y llévale a tu partido a donde creas que debe ir. Pero creo que no puedes ser tan contradictorio en decir, yo defiendo todo esto que a este partido que creó esto que estoy suscribiendo no defiende. Es absolutamente contradictorio. Entonces, claro, y eso explica todo este escándalo que ha saltado esto después de haberte visto en campaña defendiendo lo que defendías. Claro, como que no empatas definitivamente. Y yo escuchaba también las declaraciones de un periodista súper conocido de trayectoria de muchísimos años, Iñaki Gabilondo, allá en España, cuando le preguntaban por el tema de qué es Vox. Él decía, Vox es el franquismo. Y yo tuve el franquismo hasta los 33 años, decía él, con mujer y con hijos, y es lo que yo siempre quise alejarme. Y hoy este individuo y Vox me recuerda el franquismo en términos de el tema centralista, el tema de Dios, el tema de España, es decir, todos estos elementos, ¿no? El racismo, la caza de animales, la tauromaquia, toda esta historia de superioridad en algunos aspectos, en fin. Y eso es lo que tú estás afirmando, Pedro José.
Realmente, no, Andrés, yo te pido de nuevo, Andrés, que no desinformemos a la gente. Hay que leer lo que dice la carta, cuáles son los propósitos del foro. Lo he leído. Y a dónde vamos. ¿Y en dónde habla de tauromaquia? ¿En dónde habla de tauromaquia la carta, Andrés? En la carta en ninguna parte. En la carta en ninguna parte. ¿En dónde el foro habla de franquismo, Andrés? En ninguna parte, por supuesto. En ninguna parte. En ninguna parte. Es correcto. Por supuesto, ¿En dónde habla la carta de la defensa del Estado de Derecho? ¿En dónde habla del imperio de la ley? ¿En dónde habla de la protección de las libertades? ¿En dónde habla de la necesidad de crear un entorno de relaciones que nos permita defender estas causas? Eso es lo que dice la carta. Sinceramente creería que ahí coincido con Arturo en el sentido de que puedes estar pecando de ingenuo, pues, Pedro José. Yo sé que la carta no va a decir eso, pues, pero evidentemente quien la suscribe, estamos hablando de quién se trata esta organización que la propia derecha de la PP se distancia, dice que no quiere saber nada porque es un partido de mentiras. Entonces, en fin. Arturo, ¿cómo vamos cerrando? Para decir, también recordar quiénes más están dentro de este grupo. Esteban Torres y Henry Kronfle, asambleístas del Partido Social Cristiano. Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. El activista social Fernando Balda, el abogado Jairo Lalaleo y el docente Luis Espinosa Godel. También el actual ministro de Defensa Fernando Donoso. ¿Cómo observas estos nombres? Muchos representantes de la derecha más radical del país, ¿no? Del conservadurismo más rancio. Y lo que nuevamente refleja lo que representa esta agrupación política, ¿no? Más allá de la posición que podamos tener en relación a lo que sostiene Vox, repito, es libertad de cada uno de ellos, incluido Pedro, el hacerlo y el adscribir a estos principios, pero también tendrán que hacerse responsables de las consecuencias, ¿no? De las consecuencias de adscribir a principios que son profundamente iliberales y antidemocráticos. Un detalle, Pedro José, por si acaso tú fuiste testigo de la firma del comandante Donoso, porque él ha dicho que no lo ha firmado. No te consta. De hecho, no me consta. Ok. Bien, ¿cuál es el siguiente paso de esta historia, Pedro José? El siguiente paso de esta historia es construir un foro que tenga un impacto internacional más allá de los países de habla hispana, que nos permita contundentemente proponer una manera de desmontar en donde las estructuras constitucionales como en el Ecuador han producido un estado de socialismo del siglo XXI, democracias republicanas libres nuevamente. Y para eso vamos a usar nosotros nuestra presencia en el Foro de Madrid, posteriormente en el Foro de Bruselas y probablemente en los otros 3 o 4 foros en los que vamos a participar para promover lo que hemos dicho desde el primer día de nuestra gestión política, y esa es nuestra promesa de romper el sistema. Así que más bien estamos contentos por el hecho de que esta posibilidad se haya abierto para poder mantener en vigencia lo que estamos llevando a cabo. Nosotros suscribimos todos los principios de nuestro propio movimiento, todos los principios que inspiran el quinto poder como colectivo y que de hecho vamos a hacer trascender más allá de la política local definitivamente a través de estas iniciativas internacionales en las que nos estamos iniciando a partir del Foro de Madrid. Vamos a concluir, tal vez si quieres luego comentamos, sin duda todavía tenemos un par de minutos, pero vamos a coger una partecita nada más. Hay un video en donde salen extractos de frases de Santiago Abascal que creo que reflejan con exactitud de quién se trata, porque finalmente, insistimos, tanto la Fundación como Vox son los que tienen el liderazgo de esta iniciativa, y esto es lo que piensa o cómo se expresa Santiago Abascal. A ver, no tenemos un problema ahí con el audio. Ya nos han bautizado fachas. Todas esas etiquetas nos las ponemos como medallas. Mándame los comentarios de Vox que son racistas y homófobos. Vale. Yo soy partidario de la discriminación. Yo soy partidario de abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a aquel al que se la quiero abrir. Un país tiene que tener fronteras. Lo contrario de lo que ha venido diciendo, por ejemplo, Mariano Rajoy, que aquí el mundo es de todos y podemos circular libremente. Las alambradas sean sustituidas por muros, porque lo que se ha estropeado durante 40 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. Yo creo que la guerra civil la provoca un partido que sigue existiendo actualmente con las mismas siglas. El Partido Socialista Obrero Español. ¿Puede haber alguien en Vox que piense que la guerra civil la provocan quienes se levantan el 18 de julio? Que opinen en libertad. ¿Quiénes son los autores
de los asesinatos de mujeres este año. ¿Cuál es su procedencia? ¿De qué nacionalidad son? ¿Tienen también que ver con algunos problemas culturales, con una parte de la inmigración? ¿Tiene usted datos para decir esto? Sí, los tenemos, pero no quiero avanzar el dato exacto aquí. Incluso llegan a robar a los españoles, a agredir a los españoles. Yo creo que deberían ser expulsados. Nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente es extranjero, le tire del bolso. Estáis aquí por España, porque lo que de verdad es grande es España. Contribuir a la grandeza y a la libertad de nuestra patria. España sería lo primero y los españoles seríamos los primeros. Estáis aquí por vuestro amor a España. ¡Viva! Ok, bueno, que tenga amor por España me parece bien, cada quien, eso sí, no tengo el más mínimo problema, pero el tema de los extranjeros, vaya que... No, por supuesto, ahí yo me pinto la bandera de Ecuador, yo no tengo ningún problema en la cara, me la pinto, también soy fanático de mi país, pero evidentemente hay otros elementos ahí con los extranjeros, es una cosa, con el franquismo, en fin, ese es el personaje que está llevando adelante esta iniciativa que ha sido firmada por estos ciudadanos ecuatorianos. Es así y es en un foro en donde muchos otros, con otras posturas, no solo las que tiene este señor, sino las que tengan muchos otros que participan en el foro, nosotros promoveremos las que buscan que nuestro país sea un país más fuerte económicamente, más inclusivo, respetuoso de las libertades y lejano de lo que hoy tenemos como una estructura de Estado que es el socialismo del siglo XXI. ¿No le temes a la factura política que te puede pasar este episodio? No, Andrés, tú ya sabes cómo hago política yo. Hago las cosas sabiendo que tienen costo y a pesar de ese costo, porque es más importante lo que hacemos que seamos nosotros quienes estemos vigentes. Así que el tiempo dirá, Arturo, sobre lo que signifique esto para un partido político local, apoyar a Vox, perdón, no a Vox, a esta Carta de Madrid. Sí, ¿no? Sobre todo en lo contradictorio que resulta una posición que ha venido defendiendo Pedro y la posición que representa Vox y la Fundación Disenso, ¿no? Entonces, creo que tendrá muchos problemas para explicar esto a sus votantes en un futuro, si es que va a continuar con su carrera política. Muchas gracias por haber participado. Pedro José Freire, ex candidato a la presidencia de la República. Arturo Moscoso, politólogo, abogado, defensor de derechos humanos, tratando de entender este episodio que ha causado polémica y que ha tenido pues opiniones encontradas, y eso creo que enriquece mucho la conversación. Gracias a nuestros invitados, que tengan una buena noche. Gracias a los dos. Un debate con discrepancia sin duda, pero siempre enhorabuena y con altura, ¿no? Debo decirlo porque creo que se nota que a mí también me cuesta entender la posición de Pedro José, porque a través de su trayectoria política efectivamente abordó todos estos tópicos que va en contravía de lo que dice esa Carta de Madrid. Bueno, no es que dice todo lo que se conoce. Evidentemente la Carta de Madrid no puede poner en detalle todos los elementos. Da elementos generales, conceptos, en fin. Pero hemos visto algunas de las expresiones, y había muchas más y mucho más fuertes, del líder de Vox, que es quien impulsa esta iniciativa. De manera que, vamos a ver, el tiempo dirá, pero yo coincido en que efectivamente sí le puede pasar factura de carácter política a Pedro José o a su movimiento a propósito, salvo que, bueno, se defina y habrá gente que efectivamente lo siga, ¿no? Pero hay una contradicción que no sé cómo lo va a manejar o zanjar. Bien, tiempo de... Nuestra editorialista invitada el día de hoy es Yolanda Cacavatze. Ella fue ministra de Ambiente, primera directora ejecutiva de Fundación Natura, expresidenta de la WWF Internacional, abuela de 4 además. El día de hoy nos habla sobre tema intersectorial. Cuando empieza un nuevo gobierno, es importante definir las políticas de sustentabilidad que van a regir todos los procesos de desarrollo. En esta ocasión quisiera hablar sobre la importancia de identificar y trabajar en los vínculos que existen entre ambiente y todas las demás acciones de desarrollo que un gobierno debe tener en sus planes de trabajo y que deben ser parte de un trabajo de construcción no solamente del gobierno, sino de todos los sectores. En este momento me gustaría trabajar, por ejemplo, los vínculos entre ambiente y agricultura y entre ambiente y salud. En el tema de agricultura, por ejemplo, es importante que
cuando se trabaje el tema de expansión de tierras agrícolas, que no sea a costa de ecosistemas naturales. Al contrario, los territorios dedicados a la producción agrícola deben estar regidos por prácticas de sustentabilidad que aseguren que esos suelos puedan ser útiles en el largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces lo que hacemos es explotar el suelo de tal manera, con un mal uso permanente, que al poco tiempo las tierras dejan de ser productivas. Eso hay que evitar, porque no se trata de seguir abriendo nuevas tierras, destruyendo bosques, destruyendo ecosistemas naturales para dedicarlos a la agricultura. Se trata de que esas mismas tierras sean tan bien utilizadas que estén permanentemente alimentadas, entre comillas, por los procesos de siembra y de cosecha. Ese es uno de los temas más importantes donde la variable ambiental debe estar presente. ¿Qué agroquímicos se están utilizando? ¿Cómo se está explotando el suelo? ¿Cómo se puede trabajar con distintos productos para que cada uno de esos procesos de siembra, crecimiento y cosecha vayan dejando algo al suelo, además de dar productos alimenticios para la humanidad? Otro tema que debe ser obligatoriamente relacionado con lo ambiental es el de salud. ¿Se han preguntado ustedes, por ejemplo, cuántos enfermos hay en el país, en el Ecuador, que por razones de contaminación de agua, especialmente con niños? ¿Cuántos enfermos hay por malos hábitos o por mala alimentación? Todos esos enfermos no deberían estar ahí si es que todos estuviésemos preocupados de la calidad de la alimentación, de la calidad del agua, de cómo manejar el drenaje de las aguas negras de nuestros pueblos pequeños, medianos y grandes hacia plantas de tratamiento de aguas en lugar de hacia los ríos. Trabajemos en eso. Estaba leyendo algunos de los comentarios a propósito de la entrevista anterior. Yomar Yepes dice: es una pena, los políticos ecuatorianos siempre tienden a los extremos. Guido Salazar dice: total apoyo a Pedro José para romper el sistema. Tami Grande dice: habrá que ver la postura de Pedro José en el foro. Laura Isabel Zurita, buenas tardes. En todo caso, me parece valiente y transparente la decisión de Pedro José de suscribir esta carta. Y declarar que hay que hacer frente el avance de lo que se denomina socialismo. Paul Ceballos, qué lindo, más orgullo de amigo, ese es el movimiento de Pedro José y de la firma de la Carta de Madrid. Excelente, Pedro José Freile. ¿Qué más tenemos por acá? Paul Ceballos dice: sus votantes estamos felices. Qué bien. Jessica Sea dice: me apoyo incondicional a Pedro José. Pedro Valverde dice: totalmente de acuerdo con Andrés, es una contradicción. Vox es facho, qué pena. ¿Qué más? Muy mala postura, dice Luis Alberto, muy mala postura de Andrés, es claramente ignorante asociar ideas y conceptos a personas, generando un discurso confuso lleno de falacias. Muy de Pedro José, que tiene muy claro el asunto y por eso se hace cargo de su postura. Bueno, la carta es de 2 páginas, creo, o sea, me la leí en 2 minutos, así que por ese lado. Y por otro lado, creería que tengo claro de qué es Vox y hemos puesto, ya si usted no quiere escuchar o tiene problemas para entender lo que dice el señor Abascal, pues bueno, eso ya es un problema también suyo, Luis Alberto, pero que Vox es un grupo, un movimiento de extrema derecha, eso no lo digo yo, lo dicen expertos politólogos de Europa, la misma gente de derecha de España lo dice, que es un área, un ala extrema, de manera que no va por ahí. Si usted quiere ser y es de amigo, está bien, perfecto, pero más bien usted no trate de irse por otro lado, ¿no? Yo creo que por ahí también Pedro José fue hábil para llevar el agua a su molino. Pero bueno,
Dicho eso, vamos a hablar de algo mucho más agradable, porque caramba, quien ha tenido la oportunidad de estar en el Jardín Botánico, dudo que lo olvide. La característica, el ambiente, las especies que hay ahí realmente dejan, y sobre todo esta sensación de llegar a un lugar absolutamente diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Y por eso hemos invitado a Carolina Gijón, presidenta ejecutiva del Jardín Botánico, a quien conocí hace ya muchos años y sigue ahí. Qué bien, me alegro que siga con la actividad, Carolina, porque creo que quién mejor que usted para llevar adelante y lleva adelante ese jardín con un cariño, con un afecto, siempre buscando cosas nuevas. Bueno, cuéntenos, va a haber una semana especial esta de aquí. ¿De qué se trata? Bienvenida. El audio, enciéndalo, Carolina. Muchas gracias por la invitación y por tus generosas palabras también. Tenemos una relación de larga data, Andrés, y siempre tú has apoyado y has visto de cerca todo lo que el Jardín Botánico de Quito ha hecho en el transcurso de estos años. La verdad, ya estoy algún tiempo y cumplo 17 años. Imagínate. Wow. Bueno, esta semana estamos celebrando 2 fechas importantes en el Jardín Botánico de Quito. El Día del Niño y también la Semana del Medio Ambiente. Y lo hacemos abriendo nuestras puertas al público gratuitamente. Mañana hemos organizado una serie de actividades dedicadas a los más pequeños. Tendremos juegos, incluso les estaremos entregando refrigerios saludables, ¿no? Entonces encontrarán a lo largo del recorrido actividades, muchas de ellas interactivas, podrán ver videos, panelería y siempre alusivo también al uso responsable del agua. Ahora, siempre hay innovaciones. Uno diría, bueno, el Jardín Botánico es el jardín y punto. Sin embargo, no sé cómo, pero se las ingenian para buscarle algún elemento nuevo, incorporar. Me acuerdo algún rato cuando tuvieron un montón de mariposas y uno podía ahí estar en medio del aleteo de ellas. En fin, siempre hay algunos elementos. ¿Por qué es importante este tipo de innovaciones permanentes, Carolina? Así es, Andrés. Nosotros nos hemos caracterizado por ofrecer permanentemente exhibiciones temporales, muchas de ellas inéditas, no solo en nuestra ciudad, sino en el país y hasta en Latinoamérica. Yo creo que eso ha servido para que el jardín se posicione como un sitio para visitarlo, pero también para sorprenderse, ¿no? Hemos tenido actividades, como yo decía, inéditas. Las plantas carnívoras, ¿no?, que la llamamos verde que muerde. Muchas exhibiciones de orquídeas en el transcurso de los últimos 15, 17 años, ¿no?, que han posicionado a Quito como la capital mundial de las orquídeas. También podemos mencionar nuestro Museo de Bonsai, que ha sido calificado como uno de los mejores en Latinoamérica, y esto por especialistas en este arte botánico. Así que sí, con humildad puedo decir, pero también con mucha satisfacción, sí, nuestra idea no es solo ser un espacio donde se hace ciencia e investigación, sino que invita al ciudadano que lo visite, lo comparte y se sorprenda con el fantástico mundo de las plantas. Nos escriben, dice Tami Granda, ¿cuántos días estará abierto gratis? El Jardín Botánico estará gratuitamente para todos los quiteños y ecuatorianos que quieran visitarlo a partir del día de mañana, martes 1 hasta el jueves 3, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y no hay necesidad de hacer reservación, porque eso nos preguntan continuamente. Usted simplemente acude al jardín y es importante mencionar que el recorrido se le hace con todos los protocolos de bioseguridad, es decir, tenemos un aforo permitido, hay áreas de desinfección en el recorrido y claro, siempre pedimos el uso de la máscara.
Claro. Recuérdenos, ¿qué encontramos en términos generales? ¿Qué tipo de especies de plantas o de animales vivos, digamos, encontramos allí en el Jardín Botánico? Bueno, el recorrido inicia con una representación de los humedales de la Sierra Ecuatoriana. Luego pasamos al bosque nublado, que sin duda es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, donde puede usted encontrar aquí árboles que ya muchos de ellos están casi extintos en la naturaleza, como es el Sicín Podocarpus, que es la única conífera que tiene el Ecuador. Luego el visitante prácticamente asciende al páramo. Bueno, ahora más bien convertido en un subpáramo porque Quito cada vez se ha ido calentando más y cada vez crecen menos las especies de este ecosistema tan fantástico como es el páramo. Pero definitivamente lo que más gusta a nuestros visitantes son las orquídeas. Mantenemos una de las colecciones más importantes del país con fines de educación y conservación. Esa es nuestra especialidad, pues hemos querido rendir un tributo, un homenaje a esta familia botánica tan importante en nuestro país. No nos olvidemos que somos el primer país en términos absolutos en biodiversidad de esta familia botánica. Increíble. Bueno, vamos a ver en imágenes un poco para refrescarnos y disfrutar de lo que significa la naturaleza ahí en el Jardín Botánico con unas imágenes que tenemos. Bajémosle. Tenía un audio muy fuerte, ya lo vamos a poner y ahí podemos ir observando y conversando sobre el particular. ¿Es oneroso el mantenimiento de un jardín botánico como este, Carolina? Así es, demanda yo diría, de jardineros especializados, pues aquí mantenemos plantas que requieren un cuidado técnico. Bueno, también en épocas secas la factura de agua es bastante. Es por esto que hoy, a través de nuestra página web, estamos apelando a la sensibilidad de los quiteños y ecuatorianos que ayuden a mantener la operación del Jardín Botánico. Pues obviamente somos una institución más que hemos sufrido muchísimo por la pandemia. Claro. No nos olvidemos que estuvimos cerrados prácticamente 7 meses, pero a pesar de ellos, yo diría que apasionados jardineros cuidaron de la mejor manera de este espacio único en la ciudad, que está ubicado en el corazón de Quito, en el parque más importante de la capital, como lo es La Carolina. Y ahora que veo imágenes de aves, creo que es importante mencionar que cuando el Jardín Botánico abrió sus puertas al público, esto fue en el año 2005, nuestro conteo de aves llegaba a 19 especies. Hoy estamos con más de 130 especies que habitan aquí en el Jardín Botánico. Creo que es un número asombroso. Increíble. Que a veces yo también no lo creo, pero ese es el conteo de aves que lo han hecho especialistas en avifauna. Y eso solo puede suceder si es que se sienten a gusto en el hábitat, por lo tanto se produce esta reproducción de manera natural, ¿no? Es decir, hablan de que se trata de un ambiente absolutamente idóneo para que puedan desarrollarse estas especies. Qué bien, eso habla también del trabajo. Y con la pandemia entiendo que pasaron una etapa complicada, ¿no? ¿Esto está medio superado o todavía siguen complicados? Sí, seguimos complicados. También el haber cerrado prácticamente claro, todo el mes de abril y gran parte de mayo nos ha afectado muchísimo, ¿no? Así que lo que yo les invito a la ciudadanía, que este es el lugar ideal para reencontrarse en familia, con sus amigos, con realizar sus eventos con distanciamiento social, en espacios cubiertos, semicubiertos, y bueno, contamos con 32,000 metros cuadrados de aire puro.
Eso es importante, aire puro definitivamente, ahí no hay vuelta que darle. Y eso es de alguna manera garantía de un buen ambiente. Entonces, bueno, desde mañana se abre esto toda la jornada, imagino. ¿Hasta cuándo? No me quedó esa información. ¿Hasta cuándo es? Sí, nuevamente repito, los horarios de atención son de 10 a 3 de la tarde. Bien. Estamos abiertos los 365 días del año, desde el 21 de mayo, y las gratuidades serán a partir de mañana hasta el jueves 3. Cuando uno hace el recorrido, por cierto, es posible, mejor dicho, ¿van con un guía, les explica, o también tienen la posibilidad de cada cual andar solo por ahí? ¿Cómo es la modalidad? Bueno, antes todos los grupos, ¿no? Los grupos que hacían reservación recorrían el jardín botánico acompañado de un guía. Uh-huh. Bueno, hoy por temas de bioseguridad, los grupos son autoguiados y nosotros les entregamos un mapa que les ubica en el recorrido. Comprendo. Laura Isabel Zurita nos dice: el Jardín Botánico de Quito es un lugar maravilloso, hay que disfrutarlo y apoyarlo. Felicitaciones a Carolina Gijón por la labor, dice Laura Isabel Zurita. No, es que muchas gracias, Laura. ¿Quién no ha ido? O sea, me imagino, no sé, si ustedes tienen un registro, ve, aquí no puede ser. Voy a hacer el bullying público. Mi productora no ha ido. Me está diciendo aquí que no puedo creerlo, ¿en serio? Esto no puede ser, le esperamos mañana. Por favor, y me tiene que traer ahí los comentarios, qué es lo que más le ha gustado, qué es la impresión. Es que de verdad es un lugar que te marca, porque te llena de emociones y sentimientos diferentes, ¿no? Uno acostumbrado, sobre todo en este mundo de la noticia, con tantos temas complicados, ir allá es un momento muy, muy agradable. Por cierto, yo hace un par de años ya le he cogido un gusto a las plantas, no sé por qué, y ahora tengo algunas plantas acá que no tengo tan mala mano, le cuento, Carolina, así que uno va descubriendo esas cosas con el tiempo, por lo que veo. Así es, uno le coge apego a las plantas. Yo me acuerdo cuando recién inicié en el jardín botánico, sobre todo las orquídeas, ¿no? Pensábamos que eran flores que estaban destinadas a cultivarlas, a mantenerles solo en casas de especialistas o en colecciones privadas, pero a raíz de que el jardín botánico año tras año iba haciendo exposiciones de orquídeas, ahora estas flores tan maravillosas, exóticas, coloridas, que generan pasión además, porque si uno tiene una orquídea, después luego quiere comprarse otra, ya son parte yo diría de las familias ecuatorianas. Sí, no, realmente es una experiencia, la relación con las plantas es una experiencia súper interesante y diferente, ¿no? Yo que a ratos peco de impaciente, he aprendido a esperar para que salga la flor de alguna planta, porque ahí dice, pero por favor ya, parece que ya va a brotar, está pero a punto y nada, y pasan los días y no llega, pero bueno, es así un poco esa dinámica que se establece con las plantas, ¿no? Y usted debe tener mucha conexión además con ellas, ¿no? Se conoce, me imagino, todas las especies allí en el parque, ¿no? En el jardín. Bueno, yo no soy una taxónoma, ¿no? Me encantan, disfruto de las plantas, pero verdaderamente mi pasión son los árboles. Yo viendo un árbol grande, monumental, muchas veces centenario, eso sí me hace vibrar, ¿no? Sí, soy de las que me abrazo a los árboles, ¿no? Definitivamente, porque hay una razón casi que científica detrás de todo esto, ¿no? Se dice que la corteza de los árboles, sobre todo de los más antiguos, acumulan una enorme cantidad de aceites esenciales, ¿no? Que los han ido produciendo en todo el transcurso de su vida. Entonces uno, al abrazarlos, al topar su frente, su rostro al árbol, se está beneficiando de estos aceites esenciales que definitivamente generan un bienestar.
Yo coincido con usted. Lamentablemente, claro, un político dañó esa historia porque Así ya es. se los tiene el sinónimo de que, ay, que no, nada que ver, que no hay que abrazar. Pero no, yo sí creo que efectivamente hay una cuestión ahí muy espiritual o algo muy especial, si uno quiere ya. Sí, y hasta científico, ¿no? Ajá. Por ejemplo, uno habla que genera mucho wellness, porque ahora ese es el término, ¿Qué ¿no? es? Aunque se ha dicho en inglés, el recorrer bosques, ¿no? Ah, ok. Nuevamente, el baño de bosque es un tema muy sanador, ¿no? Porque definitivamente uno se beneficia de lo que ya dije hace un tiempo, de los aceites esenciales que emanan los árboles. Yo creo que los árboles son estos seres maravillosos que nos brindan una serie de beneficios. Coincido 100%, así es que si tiene la oportunidad, amiga, amigo que nos está escuchando, aproveche primero para ir al jardín botánico y ver esos árboles maravillosos y también, si tiene la oportunidad, también experimentar aquello, ¿no? Yo sí creo que hay una comunicación. Así es que nada, ya saben, a partir de mañana, 10 de la mañana empiezan, pueden ir de manera gratuita y poder ahí tener una guía también les darán la información para que uno pueda hacer el recorrido y disfrutar de este momento. Así es que gracias, Carolina Gijón, presidenta ejecutiva del Jardín Botánico, el día de hoy con nosotros. Que tenga una buena noche, Carolina. Lo mismo, Andrés, y nuevamente agradezco por este importante espacio. Así que mañana los niños tendrán un trato muy especial en el Jardín Botánico. Gracias nuevamente por haber participado, Carolina Gijón, presidenta ejecutiva del Jardín Botánico. Hablando sobre esta semana, que aprovechenlo para llevar a sus hijos y que conozcan esas maravillas que significan especies de plantas distintas. Por ejemplo, Gabriela Pereira dice, esas plantas carnívoras son lo máximo, los bonsái son divinos, felicidades. También, qué lindo, la naturaleza es mágica. Sí, coincido plenamente, tiene una cosa muy especial la naturaleza y creo que uno tiene que aprender a escuchar, porque te dicen muchas. La naturaleza te habla, ¿eh? María Antonieta Dávila dice, sobre todo ahora que no se puede abrazar a un humano, es una alternativa a abrazar al árbol. Está bien, María Antonieta, buen punto. Sí, ahí no hay problema, así que abrace nomás con ganas ahí, apapache al árbol, porque sí está medio complicado ahora. Bien, antes de ya estamos para cerrar, ¿no? Ya. Leer un par de comentarios más de lo anterior entrevista. Dice Jessica Sea, el hecho de firmar la carta no quiere decir, estamos hablando de la Carta de Madrid, donde estaba Pedro José Freire, que él firmó la carta de un partido de extrema derecha. Dice, el hecho de firmar la carta no quiere decir que el movimiento Amigos sea de derecha o izquierda, sino aquí lo que prima es el sentido común, el abrir espacio a nivel internacional para dar a conocer nuestros objetivos, y eso se logra a través del debate. Ok, yo respeto, no coincido, creo que es válido en democracia tener esta posibilidad, ¿no?, de poder opinar y discrepar. Pero si a mí me entregan una carta de Rafael Correa que dice que quiere, pues no sé, poner el paraíso aquí en el Ecuador, no lo firmo, pero ni a bala, no lo firmo. Así diga que me van a regalar una casa. ¿Por qué? Porque sé quién es ese sujeto, sé lo que ha hecho y sé cuáles son sus propósitos. Entonces, por eso es que decíamos, no sé si habrá pecado de ingenuo, no sé, porque cuando le pregunté por Vox dijo que no sabía mucho, Pedro José, no sé. Pero hay antecedentes muy concretos de la posición de este partido frente a temas sociales, humanos, que son muy importantes. Cristina Rosero, ahora entendí, sigo pensando que Pedro José es un hombre inteligente, no le escuché apoyando en ningún momento, todos somos muy curiosos en seguir investigando tantos distintos pensamientos y eso no quiere decir que esté apoyando o se identifique con Vox. Es bueno debatir o intercambiar pensamientos y sacar lo mejor o saber comprobar lo peor. No por ir al foro quiere decir que él cambie sus ideas y luchas. No, yo tampoco creo que por participar en un foro, pero la firma es la firma también, Cristina. Yo sinceramente, yo no firmo también cualquier cosa, no sé, pues... En fin, es un tema polémico, creo que podríamos aquí conversar largo, porque, insisto, bueno, déjame ver qué más dicen acá. Jorge Velar dice, por favor, ayúdanos a entender con algún argumento. Creo Arturo y Andrés han dado los suyos, los argumentos de Pedro flojos. Eso dice Pedro José en términos de los argumentos de lado y lado. Y es que
sí llama la atención, porque Pedro José yo lo tenía en una línea muy clara en términos de temas sociales, y aquí se me hizo un champú, ya no entiendo muy bien, veremos cómo desarrolla más su trabajo político, ¿no? Así que eso. Chuzo, preguntan por qué programa. Él dijo que iba a tener una sesión en Twitter, pero... Ya respondí, es a las 9. Ah, es a las 9. En el Twitter de Alondra Santiago. En el Twitter de Alondra Santiago, ya. Ahí está, ya. En Twitter de Alondra Santiago, Alocuba es su usuario. Ya, ahí puede seguirlo y tal vez si es que tiene oportunidad. En ese tipo de foros se puede hacer preguntas o algo, ¿no? No, interactuar, solo escuchan. Sí puedes. Bueno, en todo caso, ahí tendrían otra opción, tal vez es más largo, ahí podrán escuchar con mayor detenimiento los argumentos de Pedro José y pues bueno, sacar su propia información. Y ahí viene ya temas del Jardín Botánico, que es una maravilla, insisto, pero sobre todo, eso ya lo leí. Vamos a ver. Cristina Rosero dice: irá al Jardín Botánico con mis sobrinos, qué belleza, un día especial con los niños. Gracias, Andrés, por estas alternativas para salir de casa. Al contrario, Cristina, qué bueno. Hablaste bajito, no te escucho. Ya. Digo, en todo caso, gracias, Cristina. Más bien, me alegro que sea una alternativa, porque de eso se trata, comunicar, difundir, informar sobre cosas que están sucediendo y que pueden ser útiles para ustedes que están en sintonía. Y más bien les agradezco a ustedes que estén en sintonía y que si no están de acuerdo con lo que hacemos o decimos, pues bueno, tengan la suficiente tolerancia para aceptar, discrepar. Insisto, nunca vamos a estar siempre de acuerdo en todo y no pasa nada, al contrario, eso fortalece lo que es la relación en una comunidad, en una sociedad, aprender a disentir con la persona, a pesar de que uno puede estimar y reconocer su inteligencia, en fin, sus valores, pero hay puntos en los cuales simplemente no están en la misma línea y no pasa nada. Así es la vida, no pasa nada, cada cual. Así que, dicho eso, creo que ya estamos concluyendo. A ver, son las 19:08, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao. Gracias por tu sintonía e interacción. Andrés El Mono López es Periodismo Sin Filtro. Te esperamos en la próxima emisión.